es de esta parte, de este capítulo de corazón. En los siguientes días vamos a hablar primero del ciclo eléctrico del corazón y cómo eso se traduce en la lectura de los electrocardiogramas. Conste, aquí vamos a leer, aprender a intentar explicar cómo funciona el electrocardiograma normal. La patología electrocardiográfica ya es asunto para fisiopatología, pero como todo en este negocio, si no entiendes cómo funcionan las cosas, cuando están funcionando, no vas a entender cuando estén fallando. De ahí vamos a hablar otra cosa, la circulación, el consumo miocárdico de oxígeno y otro, pero eso es después. Ahorita lo que vamos a hablar es cómo se genera y cómo se conduce la señal de despolarización del músculo cardíaco. Primero repasemos un par de cosas. De entrada decíamos, el músculo cardíaco, cualquier célula del músculo cardíaco es capaz de despolarizarse sola, ¿okay? O sea, tiene la capacidad de iniciar un latido, porque si yo disparo un potencial de membrana en una célula cardíaca, estas están interconectadas y se pasarían a todo. Sin embargo, si yo hago ese tipo de disquisición, tendría el problema número uno que resolver. ¿Cómo hacer que las células miocárdicas se despolaricen en orden? Porque si cualquier célula puede arrancar un latido, probablemente lo hará. El resultado de lo que voy a tener es una anarquía ahí total. Y una anarquía total quiere decir que si las células cardíacas se despolarizan a lo loco, cada cual por su lado, voy a tener no un generador de latido, sino que voy a tener literalmente millones. El resultado es que si las células miocárdicas están despolarizando cuando quieren, y lo harán si no tengo el mecanismo apropiado, lo que voy a hacer es que el corazón solamente va a vibrar así, un montón de células contrayéndose individualmente, pero no hacen una contracción organizada, no vacían el ventrículo. Y el resultado de hacer eso es lo que se llama fibrilación ventricular. ¿Ok? Y si te da una fibrilación ventricular, te morís, por supuesto. ¿Ah? Es lo que pasa cuando vas a ver, que ves en las películas, código rojo, parada cardíaca, y que todo el mundo empieza a agarrar un desfibrilador y empiezan a choquearlo. Espero que, esperando que sepan qué hacer ahí cuando están choqueando, pero generalmente esa es la última cosa que vas a hacer en tu vida, literalmente. Que todo el mundo muere en fibrilación ventricular o en asistolia. Okay. Entonces, sí es cierto, tienen automatismo, pero ese automatismo tiene que ser controlado. Número uno. Número dos, la eficiencia del bombeo depende no solamente de que se sincronicen para latir en orden, sino que además lo hagan con cierto timing, con cierta, bueno, es parte de la sincronía, de hecho, con cierta demora, porque vos lo que querés es que la aurícula se contraiga primero, o sea, el músculo auricular, para terminar de llenar el ventrículo. Quiere decir que la aurícula se tiene que despolarizar y se tiene que contraer antes que el ventrículo. Poquito, punto 15, punto 20 de segundo, para darle tiempo a que haya llenado. Si la aurícula y el ventrículo no están en sincronía, básicamente perdés ese 20% del llenado ventricular que hablamos en el capítulo anterior. Resultado, la eficiencia se va para abajo. Entonces, necesito yo introducir un mecanismo para garantizar que las células funcionen en concierto. Dos, necesito darle sincronía al latido. Tres, este mecanismo también me debe servir para jugar con la frecuencia, porque hasta ahorita hemos hablado que
El, la frecuencia cardíaca es el principal mecanismo a corto plazo para aumentar el gasto cardíaco, o sea, el bombeo por minuto. Yo puedo bajar la frecuencia cardíaca hasta tan bajo como 45 por minuto en condiciones normales, fisiológicas. O la puedo subir hasta bien alto, 100, 200. Vaya, un niño pequeño puede manejar brevemente, por supuesto, una frecuencia cardíaca de 170, 180 y no pasa nada. De hecho, los recién nacidos funcionan a 140 latidos por minuto. Tiene corazones más pequeños proporcionalmente a su masa y gasto y metabolismo más alto en proporción. Entonces, obviamente que su frecuencia cardíaca trabaja más alto. Ya veremos que también qué efectos tienen cosas como el estímulo neural o la temperatura sobre esa automaticidad. Pero primero repasemos, que es la parte de la cual vamos a hablar ahorita, repasemos los mecanismos para el automatismo. Decíamos, la célula miocárdica es diferente de la célula del músculo esquelético. Primero dijimos, tiene tres tipos de canales. El canal rápido de sodio, que es el mismo canal que se abre rápidamente. Acuérdense que estos canales son automáticos, o sea, no dependen de ningún neurotransmisor, no dependen de ningún mecanismo externo para abrirse. O sea, yo puedo sacarle el corazón a cualquiera, sacar el corazón, conectarlo, por supuesto, a las tuberías apropiadas, ponerle ¿cómo se llama? Ponerle una fuente de glucosa y oxígeno, bueno, no glucosa, ácidos grasos, porque quema más ácidos grasos que glucosa, pero de energía y de oxígeno, y ese corazón va a estar latiendo. Un frasco de vidrio, al mejor estilo de película mala de horror. Se puede hacer. Se hace, de hecho, en el laboratorio de fisiología con corazones de rana, por supuesto. Se llama una preparación cardíaca. O sea que esas células miocárdicas trabajan solitas, sin necesidad de un sistema nervioso central. Es más, si venís y caes en la interesante circunstancia de que te trasplantaron un corazón, básicamente porque jodiste el que venía de fábrica, ese corazón trasplantado es denervado. Ese no responde una señal de arriba. Le tenés que poner un marcapaso generalmente para garantizar que su ritmo funcione. Esa es la parte que no te dicen en los videos de National Geographic o de Discovery. Normalmente después lleva un marcapaso. Pero bueno, me salgo un poquito de la idea. El caso es que tengo tres canales. Un canal rápido de sodio. Dijimos que ese va a abrir poquito por debajo del voltaje de membrana. El voltaje de membrana dijimos que era alrededor de 75 milivoltios. Un canal no secundario, no, segundo en la secuencia, que es un canal de sodio-calcio o canal lento, que abre alrededor de más 55 milivoltios, y un canal lento de calcio o canal de rianodina que abre a 40 milivoltios. Además, voy a tener en el músculo especializado para conducción, voy a tener un cuarto tipo de canal, siempre dependiendo de voltaje, que es un canal de potasio dependiente de voltaje. Es decir, ¿cómo es eso? Ya veremos para qué sirve. Recordemos la idea. Siempre hay una TPasa de sodio-potasio, una bomba de sodio, sacando sodio del interior de la célula para generar ese voltaje. Pero el canal de sodio en este sistema de conducción cardíaco es un canal que dije que es poroso. Por lo tanto, este canal está lentamente dejando filtrar sodio para adentro otra vez, o sea, está, si quieren así decirlo, abierto parcialmente y por lo tanto el voltaje que es generado por la presencia de todo ese sodio cargado positivamente afuera está empezando a bajar. 75, 60, 50, 55. En algún momento, dependiendo de la configuración exacta del canal,
Ya, porque hay un montón de tipos, hay docenas de tipos de este canal. Unos que son más porosos, que tienen más fuga que otros. En algún momento, el voltaje va a caer a 55 aproximadamente. Ahí se abre el canal de calcio-sodio, con lo cual entra aún más sodio a la célula cardíaca y junto con el canal de sodio entra calcio, porque es un cotransportador, o sea, pasan los dos al mismo tiempo, resultado de una entrada inicial de iones calcio. Y esa entrada inicial de iones calcio van a hacer que empiece a contraerse el músculo cardíaco, obviamente va a agregarse el calcio necesario para la reacción de contracción, y dos, van a modificar a a la actividad de los canales que están en los túbulos T, los túbulos transversos, dejándole entrar más calcio todavía. Tres, el canal de calcio, el canal lento de calcio, exclusivamente, que habrá más 40 milivoltios. Nuevamente, claro, como está entrando sodio, el voltaje siguió cayendo de 55 y cuando llega a 40, el canal lento de calcio se abre y deja entrar un torrente de calcio a la célula miocárdica. Resultado, tener suficiente calcio para contracción. Y mientras esté abierto el canal lento de calcio y haya calcio, el músculo va a estar haciendo contracción. Ahora, esos tres ya los vimos. ¿Qué tiene que ver el canal de potasio? Ahora, cuando ocurre este mecanismo, pasan dos cosas. Se abre un canal, se inicia la repolarización y se va a abrir un canal de potasio. Este canal de potasio es un tipo de canal lento especializado. Tiene la particularidad de que esta vez está dejando salir, durante la repolarización, está dejando salir potasio. Cuando el canal de potasio lento está abierto y, y hace que se escape potasio del interior de la célula, eso hace que aumente la diferencia de potencial eléctrico, la diferencia de positividad entre el exterior y el interior de la célula. Resultado, el canal de potasio lo que hace es hiperpolarizar la membrana de la célula miocárdica. Como esa membrana está hiperpolarizada, suceden dos cosas. Primero, hace que sea un poquito más difícil de despolarizar. O sea que reduce el automatismo. Si yo empiezo a abrir canales de potasio, el resultado de abrir los canales de potasio es que la célula va a ser menos automática. Vamos a torcer un poquito el lenguaje y decir más automática o menos automática. Cuando una célula entonces está hiperpolarizada y está menos automática, su ritmo de disparo disminuye. Eso me permite a mí hacer dos cosas. Primero, mientras la célula esté hiperpolarizada, los canales de calcio permanecen abiertos, ¿ok? La sacada del calcio va a disminuir. El resultado tiene una célula hiperpolarizada, va a hacer dos cosas. Primero, va a retener calcio en el interior de la célula. Ya dijimos, mientras haya calcio hay contracción. Y dos, disminuye el ritmo en el cual los canales, digo, en el cual los mecanismos de repolarización pueden trabajar y en el cual disminuye el ritmo en el cual los canales de sodio pueden volver a disparar un latido. Resultado, la regulación de dos cosas que son críticas acá para el ciclo cardíaco. La primera es, decíamos, el cronotropismo, o sea, la velocidad a la cual se conduce señal y a la velocidad a la cual se despolariza sobre la célula puede ser regulado, básicamente disminuyéndolo cuando yo trabajo y modifico la actividad del canal de potasio.
Y la otra, el otro parámetro crítico, que es el inotropismo, o sea, la fuerza de contracción, lo voy a trabajar permitiendo o bloqueando la actividad del canal de calcio. Si quiero bajar la fuerza del latido, bajar la fuerza de la contracción, lo que hago es que bloqueo los, los canales de calcio, y entonces el miocardio se contrae con menos fuerza. Es un mecanismo típico para bloquear, para bajar la presión arterial. De hecho, ahí tengo una caja llena de malditos bloqueadores de canal de calcio que me tengo que tragar una de esas cosas diarias. ¿Okay? Ahora, cosas que me aumentan, que me trabajan sobre los dos canales o que me aumentan la frecuencia cardíaca, que es donde viene el impacto sobre el ciclo eléctrico. Cosas que me aumentan la automaticidad, cosas que me aumentan el cronotropismo, por ejemplo, es el estímulo por norepinefrina, más específicamente por un tipo de receptor de norepinefrina. A ver, preguntita, ¿vieron sistema nervioso autónomo? El semestre pasado. No, tranquilo, tranquilo, Michael, a todos nos pasa. Acordate que ayer no hubo clase, por ello no tenía. Ajá. ¿Quiénes vieron sistema nervioso autónomo el semestre pasado? Ah, sí, sí, doctor. A ver, estamos hablando de receptores de norepinefrina, receptores adrenérgicos. ¿Cuántos tipos hay? Pues no recuerdo específicamente cuántos tipos hay. Ajá. A ver, ¿quién se recuerda? A ver, de la norepinefrina están los receptores adrenérgicos beta 1 y sin efecto beta 2 y no recuerdo lo otro. Alfa 1, alfa 2, hay unos raros que se llaman alfa 3, Ajá, alfa difíciles 1. de encontrar, beta 1, beta 2. Ok. El estímulo de los canales de calcio para permitir que aumente la fuerza de contracción y en menor grado el ritmo de contracción es mediado por un receptor beta 2. ¿Ok? Si yo le echo norepinefrina a un receptor beta 2, la contractilidad aumenta. ¿Ok? De hecho, vaya hablando de cosas como bajarse la presión arterial. También tengo otra caja llena de bloqueadores beta 2. Por razones que escapan al caso, tengo que tomar como 5 cosas y aún así no se baja. No, no me preocupa para nada, Conce. Peores cosas me han pasado. Ok. Mientras que el, el bloqueo del canal de potasio, para ser más correcto, y ligeramente el estímulo del canal de sodio-calcio se hace mediante la estimulación alfa, para ser más específico, alfa 1. Quiere decir que cuando yo te agrego norepinefrina al músculo cardíaco, primero va a estimular alfa 1, se aumenta la frecuencia, y después beta 2 y me aumenta la fuerza de contracción. O sea, eso sí es mediado por norepinefrina, mientras que el efecto opuesto, el reducir la frecuencia cardíaca, en particular, no la contractilidad, reducir principalmente la frecuencia cardíaca, lo hago mediante otra modificación del canal que implica acetilcolina, ¿ok? O sea que la aceleración del latido cardíaco es mediado por norepinefrina y el enlentecimiento de la frecuencia cardíaca lo hago por medio de acetilcolina. ¿Ok? Ahora, regresando al asunto de todos estos canales, quiere decir que para hacer, eh, para hacer contractilidad, para regular el latido, yo tengo un mecanismo específico, un sistema de conducción cardíaco. Y ese sistema de conexión cardíaco, diría, bueno, conducir señales trabajo del nervio. Sí, en condiciones normales, pero acá
ese sistema no solamente tiene que proveerme de, como decíamos, un medio de conducción, sino de un marcapaso. ¿Sí? Y eso es lo que, por lo tanto, no puedo usar neurona. Voy a usar músculo modificado. Y el sistema de conducción cardíaco son fibras musculares cuyo trabajo realmente no es generar fuerza de contracción, es regular la conducción. Ahora, este marcapaso, vamos a ver que si lo tengo por acá. Vamos a ver, picture. Ya lo tengo, solo lo voy a ampliar un poquito. Vamos a ver qué tengo aquí. Ese diagrama. Ahí tenemos un sistema de conducción cardíaco y los números ya vamos a ver qué quieren decir. Ahorita no se preocupen por ellos. ¿Ves que tiene en la esquina superior izquierda de tu dibujo dice SA? Ese es el marcapaso primario o nodo sinoatrial. ¿Okay? De ahí tenemos 3 vías o 3 grupos de fibras que están saliendo de él. Esos 3 se llaman los tractos internodales y hay 3: anterior, medio y posterior. ¿Okay? De ahí vamos a ver qué dice AB, y ese AB tiene una forma así como de codo. Ese es el nodo aurículo-ventricular, el marcapaso secundario. ¿Okay? Fíjate bien que de hecho tenés 2 marcapasos ahí, obviamente por razones de seguridad. Si tu nodo SA se daña, no hay problema todavía. No es un nodo AB para resolver. Luego, ese nodo AB que tiene una forma así como recurvada, ves que la parte de la recurva entra al área del tabique. El tabique interventricular está obviamente en blanco entre los 2 ventrículos. Y en esa porción primera tenés lo que llamamos el haz de His. ¿Ok? El haz de His. En ese haz prontamente se va a dividir en 2 ramas. Una rama izquierda y una rama derecha. ¿Ok? Y la rama izquierda, de hecho, se va a dividir porque ahí no está mostrado. La rama derecha sigue siendo rama derecha, pero la rama izquierda se va a dividir en 2 mitades, lo que vamos a llamar el fascículo anterior, o división anterior de la rama izquierda, y la otra se va a llamar división posterior, que va, por supuesto, hacia la cara anterior, la cara ventral y a la cara dorsal del corazón. O sea que, recapitulando, nodo SA conduce hacia los tractos internodales. Tractos internodales se comunican con el nodo AB. Nodo AB, de hecho, tiene varias porciones, ya lo vamos a ver en detalle. Desemboca en el haz de His, que está montado sobre el lado derecho del tabique, para ser más correctos. Y el haz de His, en la parte alta del ventrículo, se divide en dos ramas. La rama derecha, que va hacia el ventrículo derecho y aledaños, y la rama izquierda, obviamente para el ventrículo izquierdo, que se divide en 2 fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior. ¿Captamos eso? Bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando para ver cuál es el concepto del marcapaso. Obviamente que si yo estoy trabajando con un latido, necesito un generador del latido. Eso es lo que es el marcapaso, es un generador, es un grupo de células donde los canales, en particular los canales de sodio, se han adaptado o están evolucionando de tal manera que tienden a ser bien porosos. ¿Okay? En el nodo SA, el marcapaso primario, los canales de sodio son bien porosos, quiere decir que se despolarizan, que esas células se despolarizan con mucha facilidad. Tienen por así decirlo, tienen un automatismo bien alto en términos de frecuencia. Y aparte, son
estimuladas o modificadas bien notablemente por esos dos influencias que te dije, la norepinefrina y la acetilcolina. Hay muchos receptores para ellos en el sector del nodo SA. Y este nodo SA, que está para ser más específicos, está en la parte alta del atrio derecho, en el punto donde se unen las dos cavas, de las dos venas cavas. Ahí hay un agujerito, es el agujerito del seno coronario, donde desembocan las venas coronarias. Al lado de la entrada del seno coronario vas a encontrar ese nodo, y es chiquito, mide como 5 por 3 milímetros, y en el corazón es bien fácil. Cuando estás haciendo una disección del corazón, es bien fácil de que se pase desapercibido, porque es la única diferencia con el miocardio que la rodea. No es un bulto, no es una masa, parchecito de células que son un poquito más claras, son blanquecinas, porque tienen muy poca proteína contráctil. ¿Okay? Ahí hay muy poca actina miocina, porque no es su trabajo, y entonces el tejido se mira un poquito más blanquecito. Pues ese nodo SA, como decíamos, tiene automatismo propio, y normalmente ese nodo SA se marca paso primario, va a disparar más rápido que el resto del tejido cardíaco por su propia cuenta. O sea, es capaz de despolarizarse a una frecuencia más alta que el músculo que la rodea. Resultado, me va a lograr lo que yo quiero con un marcapaso. Los marcapasos llevan el ritmo por lo que ya hablamos del fenómeno de sobremarcha. Quiere decir que cuando una señal de despolarización de este marcapaso va a ser más rápida o más frecuente que la del músculo que la rodea. Y eso tiene un solo efecto. Es como que yo agarre y los agarre así como iban en el preescolar, que todo el mundo le dicen a que hagan una cadena, agarra la mano a tu compañerita y tu compañerita te da la otra mano y van en cadena. ¿A qué ritmo van a caminar? Al ritmo del más rápido, obviamente. Si el de adelante empieza a correr, todos los demás van a tener que correr con él para que no se rompa la cadena o para que no se caiga. ¿Okay? Si el de en medio o el de atrás empezó a correr, de hecho va prontamente a arrastrar a todos los demás y va a terminar en la cabeza, ¿okay? Terminar a la cabeza de la fila. Se va a hacer un solo relajo, pero ustedes ya saben cómo funciona, ya les pasó si alguna vez fueron al preescolar. Creo que todos fuimos, ¿no? No es obligatorio, pero creo que no hay nadie, por lo menos de su generación, que no haya ido al preescolar. Era una cuestión como muy básica, ¿verdad? Yo iba a ratos, iba cuando quería o cuando no me pegaba de rinche, porque descubrí bien temprano en mi vida que a mí no me gusta ir a la escuela. No me pregunten cómo hacía en la facultad, básicamente leía en casa, y me iba a meter mis ratos libres. Cuando quería me iba a meter todo el día al hospital, pero ir al aula, no era lo mío. Bueno, pero regresando, entonces el marcapaso suprime por sobremarcha, bajo el principio tan elemental de que la célula que dispare más temprano va a iniciar la despolarización de todas las demás. Entonces, este nodo SA, trabajando solito, o sea, sin influencia del sistema nervioso central, sin influencia hormonal, o nada, tiene un ritmo que es un ritmo propio, primario, endógeno. Y esa frecuencia va a ser de 60 a 80 latidos por minuto. Quiere decir que si yo desconecto el corazón de todas sus influencias nerviosas, o sea, porque digo, lo hago una preparación ahí en el laboratorio de fisiología, es el nodo SA late solito de 60 a 80 por minuto. No necesito hacerle nada. Okay. Y esa va a ser la frecuencia más rápida que voy a encontrar en los marcapasos. Ok. Ahora, este nodo SA va a enviar su señal a la aurícula. Va a empezar a despolarizar la aurícula. Y si te das cuenta, la aurícula no tiene un haz, no tiene un sistema de conducción, porque la señal de despolarización para la aurícula
viaja a través del mismo músculo auricular, o sea, no tiene una vía específica. Pero sí hay tres tractos, los tractos internodales. Y esos tractos internodales lo que hacen es que facilitan la conducción entre el nodo SA, el marcapaso primario, y el nodo AB. No son necesarios para estimular el nodo AB, porque la señal le va a llegar a través del músculo. Sencillamente son vías rápidas, por la cual el nodo AB puede estimularse antes de que lo haría a través del latido auricular, ¿ok? Implicando que estos tres tractos de conducción sencillamente me garantizan que la señal llegue unas pocas centésimas de segundo antes al nodo AB. ¿Por qué? En el nodo AB tiene dos porciones. Voy a ver si tengo el diagrama por acá. Permitidme. Sí. Voy a... El nodo AB, permítame, voy a cambiar la presentación. La imagen. Ahí tenés la parte de abajo. Ahí cortaron el nodo AB. Si te das cuenta, llegan ahí dice las tres vías internodales, ¿va? Anterior, media, posterior. Y hay una serie de fibritas que se llaman fibrita de transición hasta que caes a esta parte del nodo AB. Eso es lo que vamos a llamar la porción de marcapaso. Esa porción de marcapaso tiene dos funciones. Voy a ponerle acá. Esto en azul es la porción de marcapaso, ¿ok? Mientras que en amarillo tenemos esta otra porción que se llama la porción penetrante, ¿ok? O sea que hay dos partes en el nodo. Hay dos partes en el nodo. ¿Por qué dos? La primera parte, la parte más alta del nodo, sirve como un mecanismo de retraso. Ahí la señal va a entrar a un grupo de células en el nodo que se mantienen hiperpolarizadas, o sea que tienen muchos canales de potasio. Por lo tanto, tienden a hiperpolarizarse con mucha intensidad y eso retrasa el disparo, introduce una demora. Es decir, ¿para qué voy a introducir una demora en todo el latido cardíaco? ¿Para qué le voy a poner un reductor de velocidad ahí en medio del camino? A ver, ¿a quién se le ocurre para qué voy a poner un reductor de velocidad ahí en el nodo? Para cuando quiera bajar el ritmo cardíaco. No. Le quiero meter un reductor de velocidad para darle sincronía entre la aurícula y el ventrículo. Acordate, yo tengo que darle tiempo a la aurícula, tengo que darle más o menos 0.15 de segundo a la aurícula para que se contraiga. Si yo no tuviera un reductor de velocidad, la aurícula se está contrayendo todavía cuando el ventrículo se empieza a contraer. Resultado, pierdo la patada auricular, pierdo el 20% del gasto cardíaco. Por lo tanto, ese retraso en el nodo lo que hace es que se contrae la aurícula, mientras tanto el nodo AB está manteniendo al ventrículo detenido todavía. Y le da tiempo a la aurícula a vaciarse y entonces el nodo AB pasa la señal y hace que el ventrículo se contraiga. Ese es el sincronizador entre la aurícula y el ventrículo. Si yo tengo una lesión ahí, o más bien no una lesión, sino que tengo una vía alterna entre la aurícula y el ventrículo, voy a caer en un grupo bien interesante de enfermedades que se llaman síndromes de preexcitación, en los cuales, primer lugar, perdés la patadita. Segundo lugar, te pone bien propenso a tener un tipo de trastorno del ritmo cardíaco que se llama una taquicardia reentrante.
No me voy a meter en los detalles de la taquicardia reentrante, porque eso le da dolores de cabeza a los maestros de fisiopato, que se les dé a ellos, ¿ok? Se les dé a ellos. Yo sé cómo trabajan, porque entre una de las tonterías que yo hacía, bueno, no es una tontería, una de las cosas que a mí me gustaba cuando estaba en fisiopatología o algo así, siempre me interesó la cardiología y la arritmología también. Y no soy malo para diagnosticar arritmias, ¿no? Y me preguntas que qué hago de neurocirujano. Bueno, eran las dos cosas que me interesaban, corazón y cerebro. Ahora, introduce esa demora. Y si te das cuenta, en el tabique, digo, en el anillo fibroso, la segunda porción del nodo AB es lo que llamamos la porción penetrante. Son fibras que cruzan el anillo fibroso y son la única conexión que hay entre el nodo SA y el ventrículo. O sea, la aurícula y el ventrículo están eléctricamente separados, están aislados por un anillo fibroso a través del cual no se conduce señal, excepto por la porción penetrante del nodo AB. La segunda función que tiene este nodo AB es ser un marcapaso secundario. Marcapaso secundario que quiere decir que empieza a trabajar cuando el marcapaso primario deja de trabajar. O sea, si se te daña el nodo AB, digo, si se te daña el nodo SA, no hay mayor, bueno, no es una cosa muy buena, pero no es tan grave como esperarías, porque si el nodo SA sale del circuito, el nodo AB puede tomar su trabajo, solo que va a disparar más lento. Los ritmos que se originan en el nodo ya no son a 60, 80 por minuto, son de 50 a 60 por minuto y no son sensibles en gran medida a la norepinefrina ni a ningún estímulo. O sea, el ritmo del marcapaso secundario, 50 a 60 por minuto y tiende a ser fijo, o sea, no puede aumentar gran cosa, porque el marcapaso regulable es el SA, el AB es secundario, o sea, es si quieres decirlo, es el mecanismo de emergencia. Ok. Ahora, ese sistema del nodo AB va a transicionar hacia el haz de His, que está, como decíamos, terminando de penetrar al ventrículo a través de la cara derecha del tabique. Mañana vamos a ver cómo se conduce la señal a través del sistema de His y las dos ramas del haz, la rama izquierda y derecha y las dos divisiones, y lo que llamamos el sistema de Purkinje, el sistema de fibras que distribuyen señal por todo el ventrículo. Hoy, desgraciadamente, la clase tuvo que ser corta porque efectivamente yo tampoco tenía energía hasta las 9 de la mañana. No sé qué diablos están haciendo acá. Entonces, me pude conectar hasta tarde. Mañana continuamos con esta parte de la generación de electricidad en el músculo cardíaco. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Entonces, seguimos mañana con esta clase.